Qué alegría que nos podemos encontrar nuevamente en esta quinta temporada del programa Para Dónde Vamos. Y especialmente ahora, después de que hemos vivido estas experiencias del COVID-19, creo que hay mucho que hablar, mucho que compartir, mucho que testificar, porque tenemos que estar claros de algo, y es que nos ha venido a cambiar la vida. El tema de hoy, vamos a hablar de la enfermedad del COVID. Quiero presentar a las personas que nos están acompañando hoy. En este programa, Janina Yamatei de Afane, que es psicóloga clínica, que ella va a estar haciendo sus aportaciones muy buenas sobre las diferentes emociones. Tenemos también dos personas que nos van a hablar y que vivieron de cerca la experiencia de la enfermedad del COVID. Tenemos Wilman Martínez, tenemos a Mayra de Aguilar, gracias por acompañarnos, y tenemos siempre a Ana Julia Gil, que está siempre conmigo en los programas, apoyándome y apoyándonos, y también compartiendo sus oraciones y sus vivencias. Le damos a todos la cordial bienvenida. Y realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Ya hace más de un año, ¿verdad? Cuando nos topamos con esta noticia, ¿verdad? Que vamos a entrar en este encierro. Yo recuerdo, yo me voy a ese entonces, como todos salimos corriendo a buscar mascarillas, a buscar alcohol gel, a perarnos un poquito de víveres, porque no sabíamos lo que venía. Y me llama la atención lo que es el miedo. Porque miren, no teníamos ni siquiera ni un contagiado en El Salvador, y yo no sé, pero uno tenía la sensación como que el virus venía corriendo detrás de uno, y era una ansiedad tan grande en esos días, y especialmente al contagio. Se hablaba de tantas cosas, había tanta información, y una información que uno en un principio creyó todo, ¿verdad? Después, poco a poco, empezaron a ver noticias falsas, y empezamos a jugar también con una sensación de incertidumbre, porque unos decían una cosa, otros decían otra cosa, decían que realmente la mejor forma de poder salvar a alguien de COVID era entubándolo. Después dijeron que no, que esto los mataba, que había que tomar la ivermectina. Se agotó la ivermectina en las farmacias. Bueno, realmente yo decía, no es posible que estemos nosotros viviendo un tiempo tan difícil, donde realmente nos hacía falta la misa, nos hacía falta la Eucaristía, nos hacía falta reunirnos en la comunidad, y uno empezó a experimentar una sensación tan difícil que yo no sé si ustedes que nos están escuchando o a usted le pasó, pero yo decía, hoy somos protagonistas del Evangelio. O sea, nosotros oíamos las personas los leprosos que vivían aislados, por ejemplo, y decía, ahora el leproso nos podemos convertir nosotros en ese leproso. Era tremendo experimentar el rechazo de la gente. Nosotros tenemos médicos, enfermeras que son de la comunidad, y nos decían cómo su misma familia los fumigaban, ¿verdad? Y era una sensación como de enojo, de sentir que los iban a contagiar. Nos volvimos protagonistas del Evangelio. Personas que nos rechazaban dentro de la misma familia, nos miraban mal, no nos podíamos abrazar unos a otros, no podíamos ver a nuestros viejitos. Tiempos muy difíciles que nos ayudó a acercarnos más a Dios, nos ayudó a empezar a cuestionarnos cómo estaba nuestra fe, a darnos cuenta que nos habíamos acomodado, como que realmente estábamos acomodados a que como no nos faltaba nada, como ya teníamos planes y proyectos y todo salía como tenía que ser, nuestra fe fue una fe acomodada realmente. Y esto nos llevó a buscar, a profundizar más y a decir, Señor, ¿a dónde estás?
Este programa, el objetivo de este tema es a todos aquellos que han vivido esta experiencia o los que ya están viviendo esta experiencia puedan encontrar el consuelo que mis hermanos lo encontraron, buscando a Dios. Por eso quiero invitar a Wilman que nos cuente su experiencia del COVID, ese encuentro con esta enfermedad, y cuándo fue y cómo Dios lo ayudó a salir de todo esto. Amén, gracias hermana Lorena. Sí, en la primera ola que se fue hace un año, ya junio, tus palabras me recuerdan el corre-corre en la oficina. Mi esposa comenzó, mira, me falta oxígeno. ¿Qué llama? Aquí está la pastilla. Me iba a trabajar. Tengo calentura el día siguiente. Y mis hijas, ¿y que no vamos a hacer nada? Entonces comenzamos, ¿y qué hacemos? Pero ya le va a pasar. Es que ya no tengo olfato. Me dice. Entonces, yo todavía, como usted acaba de decir, el corre-corre no había caído en la cuenta. Y mi esposa estaba contagiada. Entonces, caí en la cuenta y comenzamos a llamar a los médicos que estaban en el internet. Mire, ¿qué pasa? Y pagábamos la consulta. No, usted tiene que hospitalizarse. Entonces, hospitalizarse. Y mi cuñada, que también está en nuestra comunidad católica Nueva Alianza, mire, tenemos una médico, tiene su clínica privada y véanos tal vez para sacarla de aquí, pero él corre. Yo con mi alergia como fuerte y que no podía dejar la oficina, le llamamos a la doctora. Vi que mi esposa tiene aquí, tiene esto y tiene esto. Ok, vénganse, lo más seguro es que es COVID. Uy, ¿qué es eso? Váyanse a tomarse una placa de tórax, los dos. No, yo no le dije, estoy bien. No, los dos, porque obviamente tienen que estar una. Y el examen de ¿cómo se llama? De sangre. Entonces, vamos, perfecto, mira, pero te voy a dejar, porque ahí tengo que ir a trabajar. Ok, vamos. De repente, en el trayecto, tuve un exceso de tos. Digo, en la alergia, paré el carro, exceso de tos. ¿Qué te pasa? No, que es exceso de tos, algo me cayó mal, pero vamos. Entonces ahí comenzaron los ojos a arder, y mi esposa que ya no aguantaba. Llegamos a la clínica y el doctor aquí estaba. Me espero fuera, no, véngase para acá, me dice. Y vio la placa de mi esposa, está bien, ya está pasando, la vamos a tratar como COVID porque ahorita no podemos. Y yo tosiendo, véngase, me dice, siéntese. Me puso el oxímetro, porque nunca se me olvida este oxímetro bendito, que ahorita valen $10 y me costó $150. Usted dijo, el escasez de mascarillas, 150. Usted se me queda, me dice. ¿Por qué? Me dice. Tiene 60 o 65 de oxígeno. ¿Y eso qué es? Le dije. Mire, su pulmón está despedazado, el derecho. ¿Qué? Le dije. Vengo por ella, no por mí. Sí, pero usted está aquí grave. Se me queda, porque no, usted ya no puede dar un paso más. Sí es cierto, sentía, y lo tengo que confesar, sentía mal, pero tenía que trabajar, tenía planilla, tenía comisiones, el clásico hombre fuerte. Total que me quedé, mi esposa saliendo en la mitad del COVID, ella, conozco el ángel que Dios me envió, me dijo detente, mi esposa con COVID fue la que me cuidó ahí en la clínica. ¿Ya? La doctora pues no estaba preparada para la clínica, fue en la primera ola que todo estaba prohibido. El tercer día no teníamos oxígeno, le digo a la doctora, este oxígeno solo le alcanza para 5 horas. ¿Qué pasa? Le digo, si yo estoy bien. Me quitó la máscara la doctora y empecé a toser. Le jalé la máscara porque no podía. Ya tenía comenzando a bajar el oxígeno. Entonces le dijo a mi esposa, la doctora, mi esposa tiene neumonía. ¿Qué? Sí, ¿tienes neumonía? Ya, ahorita, ¿son estos medicamentos o no son? Pero ahorita no tenemos oxígeno, así que vaya alguien a buscarlo. ¿Y quién se atrevía a andar en la calle? Oxgasa, en esa época estaba lloviendo, Oxgasa estaba en la cola, y mi esposa, pues, es un ángel, bendito sea, que me lo envió. Se fue a hacer cola, ya, así, solo un tambo que eran 3.500 litros.
Le dijo a la doctora, 5 horas tenemos para el tanque. Ok, voy y regreso. Mi esposa regresó 6 horas. Ya tenía 1 hora sin oxígeno. No sé, le dijo a mi esposa, no sé qué pasó. Quizás me desmayé. No sé, pero yo a alguien escuché adentro, no sé si, decime si fue el médico, los enfermeros, quién fue, pero adentro de mí hubo algo que me dijo, date la vuelta que atrás está en la escalera. Decime si alguien fue, no sé, me dice. Pero cuando yo tuve la sensación de poner la mano atrás, porque así me dijeron, fue que desperté. Y cuando desperté, mi esposa estaba llorando encima de mi estómago con la Biblia. ¿Qué pasa? Te quedaste 1 hora sin oxígeno, me dice. La doctora afligida, el enfermero no hallaba cómo darle el tambo a la manguera de la mascarilla. Y ella llorando, ¿qué pasó? Y no pude, me dice. Vine 6 horas después, o gas estaba yendo. Lo único que hice, me dice, es pedir ayuda a mis amigas que oraran, eran como a las 11 de la noche. ¿Ya? Después a toda nuestra comunidad le llamé y todo el mundo orando por vos, me dice. ¿Y por qué? Le dice. La doctora no sabía por qué, te quedaste sin oxígeno y te desmayaste, me dice. No sé. Entonces, eso, en mi manera de ver ahorita, ya a esta altura, que solo pudo haber sido Dios y las oraciones de nuestra comunidad católica Nueva Alianza y las amigas de mi esposa, y ella con calentura, llorando en medio de la trabazón que decían que eran 8 cuadras para llegar a los gases, aquí en la 29, y no llego. Y de repente dice que un camión se apartó y comenzaron a pasar más rápido todos los carros que llevaban por un cilindro. Y dice, no llego, doctora, no llego. ¿Cómo no? Véngase, aquí vamos a ver qué hacemos. Entonces, así amanecí, mi esposa, mi ángel de la guarda. ¿Qué más le puedo decir? Gracias, hermano. Vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos con más de la vida y de la experiencia de mi hermano Wilmer y de Mayrita. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. Miren qué interesante el testimonio de Wilman, porque realmente después de haber hecho toda esta cola, su esposa no encontró el oxígeno. Prácticamente, Wilman, o sea, usted se desmaya, pierde el conocimiento, prácticamente lo dan por muerto, y en ese momento las oraciones, ¿verdad?, hace que el Señor haga este milagro y que usted pueda recuperar nuevamente la conciencia, volver en sí. Amén. Amén. Sí. Amén. Bueno, gracias. Vamos a después hacer con otras preguntas, pero quisiéramos, Mayra, que nos cuente su experiencia. Sí, recuerdo muy bien en ese tiempo, que fue en junio del año pasado, resulta de que yo me estuve también abasteciendo de mascarillas, de alcohol gel, de todos los insumos necesarios para esta pandemia. En ese momento, en eso estaba cuando recuerdo que mi mamá un día, ella vive con nosotros y llegó y comenzó a toser. Entonces, de repente estábamos alertas a todos los síntomas y le digo, mami, eso no es normal, usted se va a quedar porque ya tiene su negocio, entonces todos los días va a su negocio, se va a quedar y la voy a llevar al doctor. Mi esposo al llegar de trabajar, también en la noche, recuerdo que al mismo tiempo comienza también él a toser y yo digo, aquí algo está pasando. Entonces le digo, mami, te voy a llevar al doctor. Comencé, hice la cita con el endocrinólogo, le hablo al neumólogo y la llevo a mi mamá y me dice el doctor, su mamá tiene COVID, porque yo la comenzaba a ver a ella cansada, tosiendo. Me había comentado que había tenido
había estado mal del estómago como 2 días, entonces dije yo, no, esos son síntomas de COVID, así que la tengo que llevar al doctor. Entonces el doctor le comento todo y me dice, a su mamá tiene que llevarla a hacer una placa. Entonces los hospitales estaban llenísimos, entonces fui a un hospital, a un lugar que hacen solo placas. Recuerdo que entrando iba a ese lugar, cuando yo iba sosteniendo a mi mami casi se me cae, es decir, ella estaba con el oxígeno bajo, es decir, a simple vista estaba así. El doctor me dijo, cuando llegué a su casa le tomé el oxígeno. Yo ya había solicitado un oxígeno y recuerdo lo que el hermano dijo, estaban por las nubes, pues así fue, así lo compré. Entonces llego a la casa, le tomo, después de haberle hecho la placa, recuerdo que el lugar donde la llevé, me dice, esta señora tiene COVID, porque vieron que la placa estaba así como el pulmón derecho, ya tenía una parte como oscurita, y entonces casi que nos sacaron de ahí, pero me llevó a mi mami en la casa y contacté a una enfermera. Ella llegó en la tarde y en la tarde me llevaron el oxímetro, le tomamos la oximetría, mi mamá estaba oxigenando a 85. Ese mismo día yo había pasado a comprar un aparato de oxígeno. Es decir, yo lo que quisiera que viéramos es cómo el Señor ya me había preparado con los insumos, con lo que necesitaba para poder hacerle frente a esta situación. Resulta de que llega la enfermera y mi mamá comienza con una debilidad que me dice, hay que ponerle el oxígeno ahorita a su mamá, a sacarlo de la caja, a ponerle el agua, a poner todo lo que se necesita, y ya le pusimos a mi mami enseguida el oxígeno. Luego pasó así mi mamá, que iba mal, hablando yo con los doctores, y realmente hubo un momentito que el neumólogo me dijo, señora, yo no puedo hacerme cargo de su mamá. Usted tiene que llevarla al hospital, porque si no su mamá se va a morir. Me dijo, le digo, doctor, por favor, ayúdeme. Entonces el doctor me dice, yo no puedo, estamos desde casa, estamos dando las consultas, tiene que ser en el hospital. Me llamaban hermanos de la comunidad, amigos, ofreciéndome ayuda y prácticamente atados de mano porque me decían, no te podemos ayudar, los hospitales están colapsados, la gente está afuera. Comienzo a sentir miedo, comienzo a sentir ansiedad, comienzo a sentir dolor de pensar que mi mamá podía fallecer. Entonces me dice, hable con sus hermanos y después hablemos. Si ellos están de acuerdo, yo la voy a atender. Entonces hablé con mis hermanos, le dije la situación que ellos habían pasado, la muerte de mi hermano del suegro, y me dice, no hermana, por favor, háganlo. En la casa hagamos lo que sea lo posible y confiemos en el Señor. Entonces esa fue una parte bien importante, ese apoyo de parte de mis hermanos de comunidad, Nueva Alianza, mis amigos, mi familia que viven fuera, pero estaban ahí. Y claro, sentir la presencia de Dios por medio de sus palabras. El neumólogo es católico, muy a los pies del Señor. Entonces comenzamos a tratar a mi mami. Luego estaba tratando a mi esposo, le dijimos, usted se va a quedar encerrado. Él estaba renegando, le dije, no, papá, esto es algo serio, por favor, haga caso. Entonces lo encerramos con mi hija en la habitación, él renegaba y todo, pero él seguía teniendo síntomas. Entonces estábamos tratando a mi mami, hubo que también intervenir el endocrinólogo, el gastroenterólogo, porque fueron muchos los síntomas que se le empeoraron, porque ella es diabética, hipertensa, insuficiencia cardíaca, entonces muchas enfermedades. Qué interesante realmente, porque vemos a los dos, ¿verdad? Vemos cómo
en diferentes circunstancias, bueno, bendito sea el Señor que hubieron las posibilidades económicas para poder tener una enfermera, comprar el aparato de oxígeno. Vemos también en el caso de mi hermano cómo realmente, bendito sea el Señor, que se encontró una clínica y una persona que lo pudo socorrer. Nosotros sabemos que tenemos personas que no han tenido los medios y han sido situaciones sumamente difíciles, especialmente como dice Wilman, todo se volvió carísimo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos viendo que ahora hasta para poder comprar para tomar la temperatura, bueno, yo siempre tuve mi termómetro el tradicional de toda la vida, ¿verdad? Porque cuando yo miraba los precios de las pistolitas para tomar la temperatura eran carísimas, pero realmente nos vimos con situaciones sumamente difíciles. Pero hay algo en común que ustedes han estado diciendo y es la mano de Dios. O sea, cómo el Señor los pudo socorrer. Yo quisiera, Wilman, que nos contara cómo sintió la presencia del Señor en todo esto. Como les digo, o sea, mi esposa, ¿quién me dijo? ¿Quién estuvo ahí? Porque yo escuché esa voz de alguien que me dijo, atrás está la escalera. Entonces, sí, yo soy muy devoto del Santísimo y de la Virgen. Entonces, yo en mis oraciones se dice, ok, lo único que sé hacer es que por tus llagas vas a ser sanado, tu mano izquierda, tu mano derecha, tu pie derecho, tu pie izquierdo ya y tu costado. Y eso era para mí todos los días. Me conectaba también mi esposa, ¿no? Me conectaba hasta las 3 de la tarde con la coronilla. La coronilla de la misericordia. La misericordia. Ya, antes del COVID, cuando ya comenzaba, pues el miedo, estábamos sanos ambos. Todas las noches mi esposa me recordaba, oramos, estoy ocupado porque oramos, que era el rosario. Ok, el rosario, porque ella me lo pedía. Después, al día siguiente, vamos, oramos, ok, a las 9 de la noche, el Santo Rosario. ¿Y cómo manejaba el miedo? Ese miedo, esa angustia, ese miedo, ese pánico, ¿cómo lo manejaba? Sinceramente, o sea, por mi fortaleza no demostraba. Yo esperaba que mi esposa se fuese a acostar y ahí sí, comenzaba, jalaba el colchoneta y veía que estuviese cerrada el dormitorio y ahí sí me podía llorar a rodillas delante de él. ¿Ya? A orar, a llorar. A pedirle, no, a llorar y a orar. A llorar, llanto, me hincaba, oración. lloraba, que me fortaleciera porque no podía con todo lo que podía venir. Y que mi esposa, la que salía al súper, que primero Dios, que no, y entonces comencé a llorar. Mi nieta, mis hijas que también que salían. Yo que salía, pero más que todo mi esposa porque se altera bastante y porque tiene la carga de toda la mía. Entonces, sí, soy sincero y sí me lloraba y desde rodillas al Santísimo. Hay un salmo y hay varios salmos cuando dice, Señor, escucha mi clamor, escucha mi angustia, escucha mi gemido. Es que realmente el llanto que nace de lo más profundo del corazón siempre es atendido por el Señor. O sea, esa angustia, ese miedo que uno no sabe qué hacer, ese sentimiento de impotencia. Mayra, ¿qué tipo de miedo tuvo con toda esta situación de su mamá y de su esposo que tuvieron COVID al mismo tiempo? ¿Cómo manejó ese miedo? El tipo de miedo que tuve fue así, de pensar en un momento de que ellos podían fallecer, pero no se arraigó de mí, porque realmente, gracias al Señor, las enfermeras que me ayudaron con los dos, porque a mi esposo también el doctor le dijo que él iba a fallecer. Y ese fue un momento bien impactante para mí, al verlo llorar. Fue difícil ver que mi esposo estaba quebrantado, pero al mismo tiempo tratar de ser fuerte frente a él. Entonces, con las enfermeras orábamos. Unas niñas tan lindas y tomábamos un tiempo en la tarde para orar. También rezábamos la coronilla de la Divina Misericordia, nos arrodillábamos, alabábamos al Señor. Entonces eso me fue fortaleciendo y minimizando el miedo que sentía, el miedo normal que podemos sentir ante una situación difícil, pero también el miedo al pensar que tu ser querido se puede morir. Claro,
definitivamente el miedo, el Salmo 91, ¿no? El Salmo 91 fue un salmo que nos sostuvo muchísimo. Vamos a irnos a un corte comercial y continuamos. No se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa Para Dónde Vamos con el tema La enfermedad, viviendo el COVID de la mano de Dios. Vamos a preguntarle a Janina, es psicóloga clínica, ¿cuáles han sido las emociones que han sido alteradas? Porque realmente este tiempo de pandemia, de miedo, de que los niños no están yendo a clases, que la gente, el trabajo en casa, que de hecho vamos a trabajar un tema sobre la convivencia familiar en tiempos de COVID. Vieran qué interesante va a estar esto. Pero quisiera que como psicóloga nos hablaras un poquito de esto, del miedo, de estas emociones que se han dado durante todo este tiempo. Sí, mira, han sido emociones realmente intensas para muchas personas, como el miedo, el pánico, ¿verdad? Han habido muchos casos de ataques de pánico por este constante como sentido de persecución de que me voy a enfermar y me voy a morir. Mucho miedo, mucha angustia, mucha frustración, ansiedad. En fin, todo tipo de emociones que producen totalmente pues malestar. La gente ha salido como de su zona de confort, como tú lo dijiste en un principio, ¿verdad? Los que pensaban que ya teníamos hecha la vida de alguna manera, pues no es así. Y las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? No las podemos evitar, las podemos transformar. Y ahorita hemos estado expuestos a situaciones que no las habíamos vivido posiblemente antes, o estando ahorita en una situación de encierro, de angustia, de miedo, pues nos ha recordado a ciertos traumas que ya habíamos vivido anteriormente. Y es increíble cómo, o sea, ahorita las clínicas de los psicólogos pues están bastante llenas, porque la gente realmente se ha sentido que han venido a florecer otras cosas que no las habían trabajado en su vida, pero que este mismo sentido de tocar tan de cerca el pánico, la angustia, la ansiedad, les ha venido a despertar ciertas cosas que no las habían hablado en años o nadie se las había tratado. Como por ejemplo. Como por ejemplo violaciones, como por abusos, accidentes, duelos que habían quedado ahí y no habían sido trabajados. La gente no se había podido como despedir bien de sus seres queridos, y ahí había durado, más del tiempo de lo que dura un duelo, que lo normal es que dure entre 2 años, 2 años y medio, lo normal, ¿verdad? Pero ya tener 10 años de esto, ¿verdad? También hubo mucha compulsividad en comer, en tomar, en ir a comprar. Exacto. A mí eso sí me llamó la atención. Comprar, pero en línea. Porque la gente no podía salir. Supermercado y lo que nunca compraba se te ocurrió comprar en la pandemia. Exacto. Y es que aquí hay que comprender cómo nos funciona el cerebro para poder entender también y para poder manejar las emociones. O sea, todos tenemos el sesgo de negatividad, que es desde la época de la caverna, ¿verdad? El hombre que tenía que vivir en las cavernas para sobrevivir, para protegerse de los animales, para el instinto de supervivencia, ¿verdad? Este sesgo se fue formando y lo tenemos todos, y es esa alarma, ese botón de alarma que cuando sentimos peligro, y que de hecho nos sirve, fue definitivamente el que hizo que su esposa saliera corriendo a conseguir el oxígeno. O sea,
sí nos ayuda definitivamente para la supervivencia, pero ahí, o sea, tenemos ciertas reacciones, o atacamos, o huimos, o nos paralizamos. Entonces hay que conocernos, y a veces no es que realmente podemos estar ante un peligro real, ¿verdad? Como ustedes lo vivieron, o también ya imaginario. Y esos imaginarios son aún más peligrosos o tan intensos como vivirlos en la realidad, porque el cerebro, o sea, funciona y hace que nuestro cuerpo empiece, ¿verdad? Toda la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, a funcionar y a ponernos inclusive los músculos a tensarse, ¿verdad? O sea, ya hay reacciones, y de hecho las emociones son manifestaciones afectivas, que hay una reacción en nuestro cuerpo, pero al ya tenerlo prolongadamente, ya hay unas secuelas físicas terribles, como pérdida de peso, pérdida de pelo, pérdida de peso, o ¿cómo se llama? Al contrario, aumento de peso. Mucha gente le agarró por la misma ansiedad de comer más. En fin, pueden también inclusive manifestarse en la piel, ciertas alergias, o sea, insomnio, por supuesto, etcétera. O sea, gastritis. Y qué interesante, porque yo creo que es importante que ustedes, y que usted que nos está viendo, y que tal vez está teniendo comportamientos o actitudes que nunca antes las había tenido. Creo que esta época de pandemia nos ha llevado a todos a darnos cuenta y a conocernos cómo nosotros podemos reaccionar en cuando las cosas no están saliendo como las hemos planificado. Creo que esto es lo que trae frustración muchas veces, o algo que se está dando es este mal humor, ¿verdad? Este estado de agresividad. Uno lo puede ver hasta en el tráfico y en todos lados veo este estado de agresividad. Ana Julia. A mí me llamó muchísimo la atención las reacciones de la gente. Yo conozco muchas personas profesionales que prácticamente semanalmente iban al laboratorio a hacerse la prueba, costando $200, $300 al inicio, solo del miedo. Y si alguien tosía, uno creía que ella tenía COVID y salían corriendo a hacerse la prueba. Qué interesante. Janina, ¿cómo se explica esto? Esta ansiedad de continuamente, el miedo, ¿cómo reacciona el miedo? Que te aseguraran que tú estabas bien y la persona... Reacción compulsiva, ¿sería una reacción compulsiva, Janina? Totalmente, la misma, ya se vuelve como un pensamiento obsesivo. Es eso, obsesivo. Y luego pues sigue la compulsión de querer venir y comprobar, asegurarse de que uno va a estar bien, el instinto de supervivencia. Por eso hay que conocernos cuál es nuestra tendencia, y es interesante ver, hay gente que se paraliza, hay gente que ataca, que pudiera ser como esa compulsión de venir y yo tengo que sobrevivir, yo me tengo que salvar, y nos hace hacer cosas que en realidad pues no las hiciéramos en un estado normal, ¿verdad? O nos puede paralizar. Pero también todas estas reacciones, como tú dijiste, son detonantes de heridas de infancia. Mira, o de una inseguridad causada de pequeño. No necesariamente, o sea, todos es algo natural, ¿verdad? Tener este sesgo de negatividad, este instinto de supervivencia nos puede ayudar realmente en un momento donde hay que sobrevivir. Sin embargo, hay límites, exactamente, y es donde es necesario educar las emociones. O sea, lastimosamente en los colegios no tenemos, o muy pocos colegios tal vez, pero no se incorpora un currículum del manejo de las emociones. Y somos parte de, ¿ok? Y las emociones sí las podemos controlar, sí se pueden controlar. En este caso, por ejemplo, veamos el caso de Wilman y de Mayra, de lo que vivieron él en carne propia, Mayra con su esposo y con su mamá, pero
llevar ella la carga de todo esto, ¿cómo se pudiera manejar las emociones del miedo? O las personas que nos están viendo en este momento que están teniendo mucho miedo, ¿qué les pudieras decir? Mira, aquí tenemos 2 ejemplos de la vida real que incorporaron el manejar las emociones a través del canal de Dios, de entregarle a Jesús. O sea, eso es una de las grandes maravillas que tenemos. En una oportunidad durante la pandemia di un webinar gratuito como parte de mi clínica sobre cómo manejar las emociones en época de adversidad, en tiempos de adversidad. Y una de las cosas que yo explicaba en ese webinar que es sumamente importante, y esto permanentemente como para tener para salud mental, tener una ventana de tolerancia en la vida. Y esta ventana de tolerancia la tenemos que ver como cuando nosotros viajamos con un hijo pequeño que te dicen, si hay una baja de oxígeno, ponte primero tú la mascarilla antes de ponérsela a tu hijo. Bueno, es esto, ¿verdad? O sea, hay que ponernos la mascarilla. Literalmente ahorita andamos con mascarilla, pero esta mascarilla es nuestra ventana de tolerancia donde, ¿qué hacemos? Una de las primeras cosas que yo aconsejo, bueno, si usted, la fe, ¿verdad? O sea, si no tiene fe y si tiene fe y si no tiene, pues pídasela a Dios. O sea, orar, hacer oración. O sea, inclusive en todas las, muchas corrientes, inclusive de psicología, o sea, no se va de la parte espiritual. Al contrario, se le dice a los pacientes, esto es una herramienta muy importante. Y yo lo veo en la clínica que hay una gran diferencia con las personas que incorporan dentro de su psicoterapia a Dios a las que no lo incorporan. O sea, salen muchísimo más rápido, ¿ok? Porque sí, Dios ayuda definitivamente. Imagínate con todos esos salmos, esos recursos que tenemos para venir y invocar a Dios y pedirle ayuda, socorro. O sea, definitivamente, o sea, es súper importante, es muy importante, primeramente, para poder transformar estas emociones, reconocer qué tenemos, qué emoción estamos sintiendo. No podemos transformar una emoción si no la reconocemos y si no la aceptamos. Es como cuando uno dice, estoy colapsado, porque a mí me puede pasar, y a mí me pasa. Cuando estoy en 50,000 cosas y tratando de lidiar con todo, de repente yo me doy cuenta y dice, estoy colapsando. Bueno, yo aparte de la oración, yo me pongo una inyección de neurobión porque me ayuda un montón para mi sistema nervioso, ¿verdad? Yo creo que fue bien importante, Lore, y fue una gran bendición en la manera que nuestra comunidad actuó. Porque nos encerraron a finales de febrero, inicios de marzo. Finales de marzo. Pero inmediatamente el Espíritu Santo sopla en nuestro consejo de ancianos, ¿no? Tenemos que evangelizar a través de las redes. Empezaron las clases, empezaron las asambleas y de repente vamos viendo que no solo nuestra comunidad estaba asistiendo a las clases y a las asambleas, sino que gente de otras comunidades, porque muchos se paralizaron y no actuaron. Pero bendito sea Dios por Nueva Alianza, porque pudimos ayudar a muchos. Sí. Inclusive fue de tanto fruto que empezamos a hacer hasta retiros virtuales. Claro. Y yo creo que eso, Lore, de verdad que para la gloria del Señor fue de muchísima bendición. Sí. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Janina, háblanos un poquito de esta ansiedad. La ansiedad viene siendo como una tapadera que le ponemos a las demás emociones que producen malestar, que no hemos llegado a la conciencia de saber qué es. A veces a las personas nos cuesta venir y decir, es miedo, tengo pánico. Especialmente, bueno, los hombres decir, tengo miedo, es un tema realmente
difícil a veces de aceptar. Más en esta cultura machista. Más en nuestra cultura. Entonces, una de las recomendaciones que les puedo dar es que definitivamente quiten esa tapadera, ¿okay? Dejemos la ansiedad a un lado y ahondar qué es, ponerle nombre, porque cuando le ponemos nombre a las cosas, a las emociones, ahí ya es el primer paso para ir transformando, ¿ok? Para poder aceptar, reconocer y decir, ok, si yo tengo la capacidad de poder transformar, y cuando nos sentamos que no podemos, pues podemos acudir a Dios que nos ayude con un salmo, una visita al Santísimo. Definitivamente que no quedamos iguales. O buscar una ayuda profesional. O hay una ayuda profesional, porque definitivamente, y lo he visto en muchos casos, que esta pandemia lo que ha permitido es dar paso para venir y tratar aspectos que no se trataron en una infancia, en una adolescencia, y las personas han podido salir mucho más fuertes, con mucha más fortaleza y más libres. O sea que detrás de la ansiedad del comer, de la ansiedad de comprar, de la ansiedad de las reacciones y todo eso, entonces, como nos dice Janina, hay una emoción atrás que tenemos que descubrir para ver cuál es la raíz. Gracias, Janina. Estamos en el último segmento. Mayra, ¿qué quiere decir? Janina mencionaba el poder estar a los pies del Señor y adherirse de Él para poder salir de esta situación. Eso me pasó a mí. Realmente, pues además de la oración que hacía con las niñas en la tarde, hacía mi oración en la noche. Si tenía ganas de llorar, lloraba. Pero recuerdo una noche que el Señor en sueño me dijo, tu mamá va a estar bien, ella no va a morir. Y recuerdo otro mensaje donde recordé el versículo de la Biblia, el pasaje de la Biblia, donde habla de cuando el Señor le ordenó a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo. Entonces en ese momento, cuando viene a mi mente ese versículo, realmente me arrodillé, me postré ante el Señor y le dije, Señor, tú amas a mi mami y a mi esposo más que yo. Tú los amas más que yo y tú sabes lo mejor. Si tú te los quieres llevar, ellos van a estar bien, porque cuando morimos vamos hacia ti. Y si tú me los quieres dejar, también ellos van a estar bien, porque va a ser para glorificar tu nombre. Yo recuerdo que esa noche fue tan sanadora en mi corazón, porque yo le dije, yo voy a hacer mi parte, haz tú la tuya, y que se haga tu voluntad. Y tuve una liberación, y ahí se suscitó la sanación de mi esposo y de mi madre. Qué bendición, qué punto más importante. Cuando uno se abandona, le entrega uno al Señor, es cuando el Señor empieza a actuar, porque es cuando ya nosotros le entregamos al Señor el control de esa situación. Wilma. Sí, me recuerdo que dice usted con el Salmo 91, me recuerdo que mi esposa me decía que ella oraba y rezaba y leía el Salmo 91 que decía, la plaga no entregará a tu casa. Y eso porque en lo último que mi pulmón no resonaba, la doctora me dice, mi esposa, mire, si a las 12 el pulmón no reacciona, no sube el oxígeno, voy a tener que remitirlo porque no puede quedar en mi clínica, no puede morir aquí. Entonces, para que lo intubaran. Entonces, mi esposa dice, asustada, pero tengo el último medicamento. ¿Te lo ponemos no? O lo remitimos hoy en la mañana? Entonces, mi esposa dice que le dijo, o sea, póngaselo y ahorita voy a llamar a la comunidad católica a que todos oren por mi esposo. Y también a mis amigas, que son católicas también, entonces eso me dijo ella, y yo comencé a orar el Salmo 91. A las 1 de la tarde dice que mi esposa le dice, la doctora, ¿qué hizo? ¿Por qué? Ya el pulmón comenzó a reaccionar, o sea, se va a quedar. Entonces ya comenzó a 70, 75, 80 a subir el oxígeno a mi pulmón. Entonces, y mi esposa, eso sí lo vi, que comenzó a llorar, que ya no me iban a remitir al hospital. Entonces, el ángel y mi esposa, pues también la Biblia, que sus promesas de Dios, ¿verdad? Que la plaga nunca entrará a tu puerta. Y yo internamente orando, por orgullo, no le decía a mi esposa, pero sí, al Santísimo, por tu llaga he sido sanado, tu mano izquierda, tu mano derecha, tu llaga, tu pie izquierdo, tu pie derecho con tu llaga y tu costado me van a recuperar internamente. Esa fue mi fortaleza. Gracias.
Gracias por sus testimonios. Realmente es importante ver cómo con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos hacerle frente en estos momentos difíciles. El Salmo 56 me encanta, en el versículo 4 y 5 dice: cuando siento miedo, confío en ti. Cuando siento miedo, confío en ti. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no tengo miedo. Realmente estamos llegando ya al término de este programa y quisiera que oráramos, quisiera que nos pusiéramos en la presencia del Señor. Yo sé que usted que nos está viendo tal vez no tiene ningún enfermo, pero sí tiene mucho miedo. Tal vez usted sí tiene sus seres queridos, hay gente enferma, o tiene este miedo de contagiarse y está encerrado. Y el Señor nos invita a que nuestro miedo se lo tenemos que entregar al Señor y convertirlo en confianza, en una confianza del Señor. Por eso yo les invito que nos pongamos en su presencia y que le oremos al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, tú que eres el médico de médicos, que has venido haciendo milagros, levantando al caído, sanando enfermos, hoy acudimos a ti, Señor, para agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por esos hermanos que han podido testificar y sentir tu presencia en medio de esta pandemia. Gracias, Señor Jesús, por esa mano poderosa que levanta y sana. Señor, aumenta nuestra fe, que nosotros como hijos tuyos tengamos la plena confianza que tan solo tocar el borde de tu manto seremos sanados. Te pedimos en comunidad, en este momento, que aumentes nuestra fe, que dependamos totalmente de ti, que nos abandonemos en ti, que vivamos en ti. Y para todos aquellos que en este momento se encuentran luchando por su vida, escucha su clamor, mi Dios. Escucha el clamor de su familia. Atiéndelos, manda tus ángeles a donde ellos se encuentren y tú, Señor, sopla aliento de vida para abrir esos pulmones y limpiarlos, Señor. No se mueve la hoja de un árbol, mi Dios, si tú no lo permites. Y que esta enfermedad, a los que aún no te conocen, doblen rodillas y que sepan que tú eres el Rey de Reyes, el que todo lo puede, el que lo de lo imposible lo hace posible. Mamita María, intercede por nuestro país, por nuestros médicos, por nuestras enfermeras y por todos los que están luchando en este momento. Y más que nada, por mantener a nuestra familia unida. Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero recomendarles este libro que se llama Busca tu propio ángel. En este libro, es un libro precioso que trata sobre cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Aborda todo lo que es la salud integral y a través de nuestras emociones cómo podemos salir adelante. Se lo recomiendo. Nosotros tenemos que tener ayuda a través de la lectura, porque eso es súper importante. Quiero decirles que en el próximo programa vamos a tener el tema del duelo, el tema de la muerte, cómo afrontamos la muerte en estos tiempos de pandemia. Por eso es importante que esté pendiente de su programa Para Dónde Vamos en el Canal 8. Y si ustedes quieren ver estos programas a otras horas, también busquen en YouTube, en Agape TV. Allí en YouTube pueden encontrar este programa y todos los demás programas. Yo quiero decirles que deposita en el Señor tus temores, tu vida, tus problemas y dile al Señor: Jesús, yo confío en ti.
Así que hasta la próxima, que Dios los bendiga y nos vemos en su próximo programa.